Estoy viendo si la risa se contagia. Hay algunos que me cuesta hacerlos reír. ¿Cómo están? ¿Querés practicar lo mismo? Mirá al lado a ver si se tienta, si se ríe. Es inevitable, ¿eh? El Señor es nuestro gozo, nuestra alegría. Y cuando lo vivimos en comunidad y como familia, realmente es una bendición mirarnos a la cara y sonreírnos, a pesar de todo lo que estemos viviendo cotidianamente en nuestras familias, poder encontrarnos con nuestro amigo, nuestro hermano, y poder sonreírnos, ¿no? Y compartir la fe, transmitirnos la fe, comunicarnos la fe. Y continuando esta serie de predicaciones con respecto a la historia de la salvación que transmite Lucas y en el libro de los Hechos, estábamos trabajando Lucas capítulo 1 hasta llegar al gran día que nos espera por delante de Navidad, lo que muchos conocen como el Adviento, la encarnación del Señor, la llegada a Dios en medio nuestro, en la forma más humilde y sencilla que se pueda conocer, pero eso lo dejaremos para diciembre, hay que preparar la previa. Y vamos a leer y a estudiar en esta mañana uno de los anuncios, no voy a dar anuncios, quédense tranquilos, ya está, el anuncio del nacimiento, un nacimiento previo al nacimiento de Jesús. ¿Y cuántos se acuerdan el día en que nacieron? Obviamente que no nos acordamos. Los enganché un par ahí, sí, amén, dijeron, no nos acordamos. El año, ¿se acuerdan el peso? ¿Alguien que tire algún peso? ¿Cuánto pesaron? No voy a decir cuánto pesé yo porque me da un poco de vergüenza cuando nací. Pobre mamá. Bueno, sí, le voy a decir. 4,650. Pero, ahí está, la admiración. Hay una balanza especial para la ocasión. ¿Alguien pesó más o menos eso o más? Le gané por 50 gramos. Sergio, ¿verdad? 4,600, Sergio. 4,650. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Irma. 1,9 kilos. ¡Wow, Irma! Tremendo. Allá en el fondo, listo, el campeón absoluto. 5 kilos, Carlos. Nuevo campeón. Ahí está. Tenemos al campeón, subcampeón, un humilde tercer puesto. Qué lindo hubiese sido que nos dediquen un relato de anunciación, ¿no? Cuando fuimos concebidos y cuando ya venía gestándose la cosa. Qué lindo que hubiesen dedicado unas palabras para nosotros y que nos digan, bueno, nacerá en la ciudad de Ituzaingó una mujer extraordinaria, ¿no? En Capital Federal nacerá un hombre que cambiará la historia de su cuadra. Era bastante humilde el propósito. Pero eso es lo que pasa en los textos de Lucas. Antes del gran anuncio que estamos esperando, que es el nacimiento de Jesús, hay un anuncio previo. Tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Y yo quiero compartir con vos esta porción del texto bíblico. Es un poco larga, pero vamos a ir viendo algunos detalles que no se haga muy largo, pero tampoco que no nos perdamos la riqueza del texto de Lucas 1, versículo 5. Quisiera leerte primeramente Lucas 1, 5 al 7. El texto dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Era una familia sacerdotal. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Acá viene el pero, los peros de la vida, ¿no? Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril
y los dos eran de edad avanzada, o sea, más contras, imposible. Fíjense cómo ubica Lucas en la historia de la salvación en la época de Herodes, Herodes el Grande, en tiempos del sacerdocio de Zacarías, oficiando entre esas 24 familias y castas sacerdotales para ser una de esas familias que va a estar 2 veces por año, le va a tocar y va a estar oficiando como sacerdote, no sumo sacerdote, sino que está como uno de los que están trabajando en el templo en esa semana de turno que le toca, ¿no? Su esposa también descendía de familia sacerdotal, así que era una familia bastante dedicada al servicio del Dios de Israel. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque antes de detallar los problemas, dicen que ellos eran rectos, intachables. Y vemos que para los judíos lo más importante es la rectitud y la justicia. ¿Cuánto cumplís con los mandamientos de la Torá o el Pentateuco, la ley? Bueno, más recto, mejor estás delante de la presencia de Dios para la concepción judía. Y ellos eran así, intachables. Eran personas rectas que cumplían y eran temerosos de Dios, eran justas delante del Señor, y así es como los va definiendo y designando. Se escuchan ruidos raros. Ahí estamos. Tengo como una especie de música de fondo muy linda, muy bella. Eran rectos intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos. O sea, hacían todas las cosas bien, parece Zacarías y su esposa Elizabeth. Obedecían los preceptos del Señor, dice el texto. Y además de eso, como siempre, insisto en esto en la vida, uno trata de hacer las cosas bien delante de Dios, cumplir con sus mandamientos, congregar, participar de una vida comunitaria de fe, en la vida diaria, en mi trabajo, en los estudios, con la familia, tratar de hacer las cosas como Dios manda, dirían por ahí. Pero sin embargo, aun cuando hagamos todas las cosas bien y por derecha, siempre hay problemas en la vida. Nos enfermamos, vienen malas noticias, crisis del tipo financiera, del tipo familiar. Por más que tengamos una mentalidad de decir, Señor, voy a hacer todas las cosas bien, me voy a poner a tono, voy a afinar la guitarra de mi vida para decir, soy una pinturita delante de tu presencia, Señor. Voy a cumplir todo lo que dice el buen libro de tapa a tapa, pero vemos que en la vida muchas veces no es una especie de seguro que pagás por mes y después te cubre la aseguradora y estás tranquilo. No, porque la vida es más compleja que eso, ¿verdad? Y vivimos cosas que son muy difíciles, muy duras. Y a uno le gustaría decir, bueno, yo congrego, leo la Biblia, sirvo al Señor y no me pasa absolutamente nada. Estoy como cercado, tengo un cercado medio misterioso, mágico, medio así como los de Marvel, con esos superpoderes y no me pasa nada, no me toca a nadie. Pero no pasa por ahí la vida cristiana. Y Zacarías y Elizabeth viven una vida justa, recta, pero sin embargo, no tenían hijos. Y no tener hijos para la cultura y la religión de Israel era una maldición. Era no tener prole, no tener hijos, era como que Dios te hubiese echado una maldición. Ese era el pensamiento de los judíos en la época. Pero ¿cómo? Si eran justos, eran rectos, hacían las cosas bien. Sin embargo, esta mujer no podía tener hijos. Y llévense esa mirada, esa perspectiva, porque al final el texto va a definir de una manera que va a conectar con esto que estoy diciendo. Que Israel, que los judíos piensan que la mujer estéril está maldecida por Dios. Ahora bien, aparte de eso, y para agravar un poquito más la situación, eran de edad avanzada. ¿A quién les hacen acordar un poquito estas características en el Antiguo Testamento? Sara y Abraham, ¿verdad? Bueno, los autores del Nuevo Testamento, los Evangelios, narran los textos, escriben de una manera que nos remiten a historias del Antiguo Testamento, siempre. Es una forma que tienen de escribir los autores del Nuevo Testamento. A nosotros, que conocemos un poco las historias del Antiguo Testamento, imagínate que
recordamos inmediatamente a Abraham y Sara. Imagínate al lector judío que se conoce el Antiguo Testamento de memoria, y esto le viene, como decimos hoy, ¿no? Le hace ruido, le trae a la memoria, esto yo ya lo vi en el Antiguo Testamento, y empieza a asociar las historias, los personajes, y cómo Dios ha obrado en el pasado, y Dios quiere obrar ahora en el presente. Pregúntate cómo Dios ha obrado en tu pasado, y cómo Dios ahora quiere obrar en tu presente. Este Dios que permanece, decíamos ayer en Jovianos, en el misterio incomprensible, y a veces nos permite ver algo de su persona, de su carácter, de su amor, de su misericordia, aún en medio del sufrimiento, se presenta el Señor. Este es el panorama, la imposibilidad de que esta pareja ya de edad avanzada tenga hijos, y la bendición que llevaba a tener hijos. Y en el versículo 8 vamos a ver que dice: un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud, reunida afuera, estaba orando. ¿Qué había allí? Una expectativa fuerte, grande, como la que estamos viviendo semana tras semana hasta celebrar todos juntos la Navidad. Hay una expectativa en Israel de la venida y la llegada de algo fuerte, algo grande, que están esperando ya hace tiempo, hace años, hace siglos. Y el pueblo está afuera esperando que salga este buen hombre después de su oficio sacerdotal para tener novedades, porque en Israel su espiritualidad, su religiosidad dependía de la mediación siempre de un profeta o de un sacerdote. Y están esperando, están a la expectativa. Quieren saber qué está pasando dentro del templo, cómo se está moviendo Dios. Porque el gran tema de Lucas y Hechos es cómo se va moviendo Dios a lo largo de la historia. Cómo podemos percibir a Dios. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, entre otras grandes preguntas, es: ¿estamos teniendo un discernimiento de cómo se mueve Dios en nuestra vida? ¿Cómo se mueve Dios en nuestra familia? ¿Cómo se mueve Dios en nuestra comunidad de fe? ¿Cómo se mueve Dios en la sociedad? Estamos teniendo esa capacidad de discernir: estoy viendo algo de Dios acá, estoy viendo algo de Dios allá. ¿Estamos como Israel a la expectativa de ver a Dios una vez más actuar en la historia? Y más particularmente, ahora te pregunto, ¿estás a la expectativa de ver a Dios actuar una vez más en tu vida? Una vez más el Señor quiere actuar en tu vida. Hay que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, el discernimiento para percibir el tiempo de la visitación del Señor en tu vida. Ahora el texto nos dice: cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se asustó, obviamente. Si percibe un ser angelical, no va a estar lo más tranquilo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Te estaba esperando con el café? No, obviamente que se asustó por esta experiencia sobrenatural que habrá tenido Zacarías, y el temor se apoderó de él. Y acá viene algo importante para tener en cuenta del texto. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Y yo quiero decirte que muchas veces el Señor nos quiere visitar, quizás no de esta manera tan extraordinaria, sobrenatural con Zacarías, pero el Señor nos visita diariamente y nos golpea la puerta del corazón y nos busca a la mañana, nos busca durante el día en nuestra jornada, nos llama una vez más quizás a la noche o te llama quizás a la madrugada para orar o para quizás meditar en su palabra y después volverte a dormir. Dios está continuamente buscándonos, saliendo al encuentro nuestro. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo cuando un amigo te manda un WhatsApp y dice: estoy saliendo para allá, te voy a buscar. Qué lindo. Prepárate. Uno se prepara porque sabe que va a tomar algo con el amigo, comerse una pizza, y se prepara, y hay expectativa. Te estoy esperando.
Señor, te estoy esperando, te estamos esperando. Visítanos. Quizás no de una manera tan extraordinaria con un ángel en la habitación, en tu pieza, pero sí Dios quiere visitarte, quiere hablarte, quiere renovarte día a día en tu experiencia con Él. Por eso, Zacarías tiene esta experiencia tan profunda y le empieza a anunciar lo siguiente: tendrás, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. El nombre ya viene del cielo. Todos nosotros fuimos denominados por nuestros padres. Ahora está muy de moda el deconstruirse y cambiarse de nombre, ¿no?, en el registro civil. Pero este nombre ya viene del cielo. Juan. Y el texto nos sigue diciendo: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Lucas es el evangelio que está atravesado por la obra intensa del Espíritu Santo. Si alguna vez, con tiempo, quizás ahora en el verano, querés estudiar la obra del Espíritu Santo en Jesús y en la Iglesia, el mejor evangelio para encontrar eso es Lucas. Vemos a un Jesús que es movido, impulsado por el Espíritu Santo de Dios. Y en la previa a la aparición de Jesús, el Espíritu Santo ya empieza a hablar, a motivar, a llamar a diferentes personajes para que esta historia de la salvación continúe. Empezó con Israel, continuó con Jesús, con la Iglesia, y hoy continúa viva esa historia en medio nuestro. Y tenemos que seguir adelante con esta historia. Lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¡Qué palabra! Impresionante. ¿Por qué? Con esta palabra Dios está preparando el terreno, el camino para la llegada del Mesías. Y lo está preparando con el nacimiento de otro niño, que será Juan el Bautista. Y el autor Lucas está trayendo una palabra profética de Malaquías 3:1, de que ese precursor, pionero, aquel que va a abrir el camino del Señor, hará volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Qué maravilloso anuncio, ¿no? En el Día de la Madre predicamos sobre el perdón, para que en esas mesas de ese mediodía hubiese paz, tranquilidad en nuestras familias. Una vez más, en otro evangelio como el de Lucas, que es especialista en hablarnos del perdón, tanto como el Espíritu Santo como el del perdón, una vez más nos dice, a través de la persona de Juan el Bautista, Él va a preparar de tal manera el camino del Señor para que los corazones de los padres se vuelvan a los corazones de los hijos. Y estamos a la expectativa, en este mes de noviembre, cuando se inicie diciembre, para que Dios haga conforme a su palabra en este tiempo, también en nuestro tiempo, de que prepare nuestros corazones, porque en esa época deberemos sentarnos a la mesa a compartir con nuestros seres queridos. Y que Dios prepare a través de esta palabra profética nuestros corazones para el perdón, para la reconciliación, para que aquel que no cenaz hace años por una cuestión de peleas, de disensiones, de envidias, de celos, de viejas contiendas, el Señor vaya preparando nuestros corazones para el perdón, porque nos tendremos que sentar a la mesa en diciembre con alguien. A veces las agendas son muy complicadas. Navidad, ¿con quién? ¿Con mamá? ¿Con papá? ¿Con los suegros? ¿No? Empiezan todos esos problemas. Pero el problema más grande va a ser solucionar esto.
que Juan el Bautista venía con esa impronta de reconciliación entre padres e hijos, lleno del Espíritu Santo, para reconciliarlos, para guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Ya algo importante para Israel era la sabiduría, era el conocimiento, no tanto teórico, sino el conocimiento de una intimidad con el Dios de Israel. Este es el tiempo que vamos a transitar juntos, como familia, como personas, de un mayor conocimiento y plenitud del Señor. Y qué lindo que lo pasemos juntos. Y me encanta la frase final del versículo 17. Dice el texto: de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Estaremos como un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? Para recordar, conmemorar, celebrar la venida del Señor en la más absoluta sencillez, humildad, anonimato, allá por Belén. Seremos un pueblo dispuesto para recibir esta palabra que se inició en el corazón de Dios desde la creación y ahora con la encarnación de su Hijo. Pidamos al Señor sabiduría para ser un pueblo dispuesto a la llegada del Mesías y celebrar con todo el corazón la llegada del Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Y ahí empiezan las dudas, ahí empieza la incredulidad. Un gran anuncio, una gran noticia, un niño que antecede a otro niño que será mayor que ese niño, que será un hombre después. Y Juan el Bautista vendrá, nacerá, pero antes su padre Zacarías pregunta y duda como cada uno de nosotros, como cuando Dios nos habla, y Dios promete, y Dios recuerda, y Dios mueve tu vida y mi vida. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Y empezamos a dudar muchas veces de las promesas y las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a ver nuestra condición, quizás Zacarías está viendo sus condiciones, edad avanzada, su mujer estéril, y ante el anuncio, ante la gloria y lo glorioso de estar ante el ángel con el anuncio del nacimiento de su hijo, está viendo ya la imposibilidad de esto que me estás anunciando. Todo muy lindo, querido ángel, pero esto es imposible. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Empieza a poner peros, justificaciones, excusas y válidas, porque son terrenales, son humanas. Mirá, yo estoy así, lo que me está diciendo es imposible prácticamente. Y cuando viene la palabra de Dios a tu vida, tenemos dos caminos. O confiar hasta el final en esa palabra, o la actitud primera que tuvo Zacarías de empezar a dudar. Dios, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro de lo que yo estoy leyendo e inspiraste a los autores? Dios, ¿estás seguro de esta promesa? Pasa el tiempo y no veo nada. Se me está yendo la vida y eso que me prometiste no viene, no llega. Esa frase que se usa mucho, lo mejor está por venir. Y algunos se preguntan, ¿por dónde, che? ¿A dónde? ¿A qué hora? Y seguimos esperando y se nos pasa la vida con esa gran promesa de Dios. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo viene, Señor? Me gusta decir cuando hay un personaje fuerte en la Biblia y que nos sentimos identificados por su búsqueda, su debilidad, su flaqueza, sus fragilidades, todos somos de alguna manera Zacarías, todos. Así como también me gusta decir, todos somos Job, o todos somos en algún momento Tomás, que dudamos. En algún momento en nuestra vida cristiana esto nos acontece. Viene la palabra de Dios, la palabra que atraviesa la obra de Lucas y Hechos, la palabra que no la puede detener nadie, pero a veces la detienen personajes como Zacarías y dice, ¿y esto cómo puede ser en mí? Es imposible, mi mujer es de edad avanzada. Y el 19 dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas
noticias. Buenas noticias, que traducido sería el Evangelio, las buenas nuevas. Comienza a verse las pinceladas del Evangelio en la llegada del niño que va a anteceder a Jesús. Buenas noticias. Estamos transitando 2 meses de buenas noticias. Hay buenas noticias mientras en la tele hay malas noticias quizás. O cuando empezamos a recibir o nos bajamos una aplicación de noticias y vamos viendo y lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país y vemos el panorama oscuro. Entre todo eso, como iglesia estamos viviendo la previa de las buenas noticias, de la gran novedad para la humanidad, que es Dios amándote tan profundamente que se entrega en una cruz, que se hace presente en medio nuestro. En medio de nuestra humanidad, nuestra fragilidad, Dios viene a nosotros, sale a nuestro encuentro. Y lo que estamos haciendo es recreando, viviendo, palpitando esa época de buenas noticias. Mientras nos llegan noticias que nos tiran y nos bajonean, acá hay una buena noticia. Pero como no creíste en mis palabras, no creyó en sus palabras. Y quiero decirte que a lo largo de Lucas lo peor que los personajes pueden hacer es no creer a la palabra de Jesús. La palabra que sale de Dios, la palabra que sale de la boca de Jesús cuando los que interactúan con Jesús no creen esa palabra, bajo la teología de Lucas, es lo peor que puede pasar. Y hoy es lo peor que nos puede pasar, no creerle a Dios, no confiar en Dios. ¿O cómo te sentís cuando uno de tus pequeños hijos no confía en vos? Dale, subite de la mesa y tirate que papá te agarra. Y con miedo no se tira. Qué sensación fea, no confía en mí. Y cuando Dios nos trae su palabra y estamos con dudas, con incredulidad, ¿podrás hacerlo esto? Hay una canción que cantamos, sé que lo harás otra vez. Si Dios ya lo hizo en el pasado, ¿por qué dudamos que pueda hacerlo una vez más en el presente? No creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Te vas a quedar mudo. Pará, aguantá. Te vas a quedar mudo. Para tanto, che. Zacarías se queda mudo. La palabra que debe correr y sigue corriendo hasta el anuncio de Jesús y el nacimiento, pisa el freno y se detiene en un sacerdote que será el padre de Juan el Bautista, que se queda mudo. Pero ¿cómo? La palabra de Dios no hay que proclamarla, no hay que anunciarla, no hay que transmitirla, no hay que compartirla, no hay que seguir comunicándola, te vas a quedar mudo. Intrigante, interesante. Cuando no creemos, se enmudece la palabra de Dios, se estanca la palabra de Dios, y aquellos que somos agentes del reino, no agentes del tipo agente secreto 007, no. La iglesia como agente del reino que está encargada de anunciar las buenas nuevas. Si la iglesia no le cree a su Señor, es una iglesia muda y la palabra se ha frenado, se ha estancado. Hay que creerle la palabra al Señor. Hay que creer a las palabras del Señor para que esta historia de salvación continúe, primero en tu vida, en la mía, después en tu familia, en la comunidad de fe, y tiene que seguir circulando esta palabra sin detenerla. La incredulidad, la duda, el pensar, Dios, ¿con esto puedes hacer algo? No creo. Aguantá, pará. Detenemos la palabra de Dios. Y Zacarías experimenta esto, se queda mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y acá hay un corte, un quiebre en la narración, y dice en el versículo 21, mientras tanto, el pueblo, otra vez se menciona el pueblo estaba esperando a Zacarías
Y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. ¿Qué le pasa que no sale? Que salga, que queremos palabra de Dios, queremos ver si los sacrificios fueron aprobados por Dios, si estamos bien ante Dios como pueblo, que salga. Y del templo, después de esa revelación, tiene que salir la palabra de Dios para el pueblo. Y el pueblo solamente se va a poder guiar por las señales. La señal de que se quedó mudo, de que algo pasó adentro, pero no sabemos muy bien qué pasó. No entendemos muy bien qué pasó. Si Zacarías quizás hubiese creído, podía salir del templo y compartir esta gran palabra con el pueblo. Pero el pueblo, sin embargo, dice el texto, cuando por fin salió, no podía hablarles. Este gran anuncio no lo puede comunicar, porque no le creyó a Dios. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión, pero nada más que eso. El pueblo de Dios que hace años, hace siglos, está esperando la venida del Mesías, la palabra de Dios, se queda con las ganas del gran anuncio de esta historia de la salvación. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Y a veces, al no creerle a Dios como iglesia y dudar de su palabra y todo lo que tiene preparado para tu vida y para la iglesia, parece que el mundo nos ve hablando por señas. No sé el lenguaje mudo, pero debería ser claro el Evangelio para tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Pero cuando en nuestra vida hay incredulidad y realmente no está puesta toda nuestra confianza en Dios, las personas que están esperando que compartamos quizás nuestra fe, la comunicación no fluye y andamos como por señas y no nos entienden. Y se supone que somos la comunicadora de esta gran noticia y no nos entienden, no nos comprenden. Tienen que ver los subtítulos prácticamente abajo nuestro. Todo por no creerle al Señor. Pero esta palabra no se va a detener por nada del mundo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa, terminó su turno sacerdotal. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Es decir, aunque Zacarías no creyó y el pueblo se quedó con las ganas de escuchar la palabra y el anuncio de Dios, sin embargo el milagro sobre el cuerpo de Elizabeth vino. Concibió. Ese niño va a nacer. A pesar de la incredulidad de su padre, ese niño viene, llega, para preparar el camino del Mesías y para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los corazones de los hijos se vuelvan a los de los padres. Elizabeth queda embarazada, se mantuvo recluida 5 meses y el texto termina con el versículo 25 diciendo: esto, decía ella, es obra del Señor. Acordate del primer versículo cuando decíamos que Elizabeth y el pensamiento judío es: si sos estéril, es que tenés una maldición del Dios de Israel, ¿verdad? Versículo 25, esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Para una mujer judía de esta época, era una vergüenza no tener hijos. Sin embargo, por la obra de Dios, por la obra que tiene que hacer Dios en la historia de la salvación, esta mujer de edad avanzada, estéril y con un marido que no crea la palabra de Dios, que la va a creer y la va a entender después, esta mujer queda embarazada. Los anuncios de los nacimientos. Es muy interesante y muy importante que recordemos este anuncio para la próxima predicación, entender y comparar el anuncio del nacimiento de Jesús, porque Lucas lo va a hacer a propósito esto, de poner 2 personajes tan importantes con sus anuncios de nacimiento y veremos quién es más importante que el otro.
quisiera dejarte este pensamiento en esta mañana. La palabra de Dios continúa y sigue corriendo, porque esta historia hay que seguir narrándola. Muchos dicen, autores, que seguimos nosotros hoy escribiendo el libro de los Hechos. Hechos 29, dicen por ahí. Tenemos que seguir escribiendo la historia. Y depende de que corra esta historia de salvación y todos los deseos que tenemos de que Ituzaingó conozca a Cristo y vengan personas y congreguen con nosotros y compartir el Evangelio y que conozcan al Señor y que vean y se sientan en familia, dependerá de una iglesia que le crea a su Señor, de que le crea su palabra, de que confíe en Dios hasta el final. Porque cuando no le creemos a Dios, acontece que esta historia se detiene por un momento nada más. Dios sigue obrando, Dios sigue operando, la historia no se va a detener, pero a veces le pisamos el freno un poquito a Dios. O tiramos un poquito el freno de mano. Que no seamos una comunidad de fe así. Seamos una iglesia que le crea su palabra, que continúa esta historia y que somos protagonistas de esta historia. Dios nos hizo partícipes de esa historia. Dios nos hizo trabajar en su historia. Creámosle a Él. Tengamos fe. Tengamos confianza en el Señor. Amado Padre, te agradecemos tanto por tu palabra. Señor, queremos ser conscientes de ser parte de esta historia, así como lo fue Zacarías y su esposa, y en medio de esas imposibilidades que se parecen mucho a las nuestras, Señor, que podamos realmente y finalmente creer en vos. Señor, que nos ayudemos mutuamente unos a otros en la fe. Que no estanquemos, Señor, tus propósitos para esta casa, esta familia, para este barrio, para esta ciudad. Que esta historia que comenzó hace 2000 años continúe. Y en este punto de la historia, en este punto geográfico que nos toca predicar y compartir el Evangelio con las personas, no seamos nosotros los que detengamos esta historia, Señor, sino que estemos trabajando unos con otros, codo a codo, siendo obedientes, cumpliendo tus mandamientos, pero teniendo discernimiento de los tiempos, con sabiduría y sobre todas las cosas con fe, con confianza en vos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.